Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están ustedes, querida familia? Le habla su amigo y su hermano, el pastor Juan Córdoba, y yo sirvo a la iglesia local, el Cuerpo de Cristo, aquí en la ciudad de Nueva York. Me da mucho, pero mucho placer poder reconectarme en este día para concluir con nuestro curso de capacitación ministerial Himnología 2. Hoy ya llegamos a la meta final y muy pronto en esta semana, si Dios lo permite, iniciaremos un nuevo curso titulado El Gobierno Local de la Iglesia. No se lo puede perder, el Gobierno Local de la Iglesia. En ese curso estudiaremos algunos principios que tienen que ver con, como dice, desde el punto de vista divino, cómo se gobierna una iglesia, o más bien, quién es quien verdaderamente es y debe gobernar la iglesia, su iglesia. Ya tienen una clave cuando yo digo su iglesia. Así que identifíquese, Dios le bendiga y vamos al propósito y pedir al Señor que este tiempo lo hemos apartado para el Señor, de manera que es un espacio sagrado. Este espacio de estos minutos, y debemos ser prudentes, sabios y aprovecharlo al máximo. Padre, gracias por este día. Gracias por darme la oportunidad de reunirme para compartir tu palabra. Te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que nos ayude a mí, dame claridad de pensamiento y que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, el tema de hoy, himnología y su propósito. Hemos tenido un gran trayecto de muchas lecciones, himnología 1, himnología 2, y hemos de concluir hoy con el suplemento de esta clase número 20, creo que es himnología y su propósito. ¿Cuál es el propósito de la himnología? Cuando hablamos de esa palabra tan importante, ¿cuál es el telos? Telos significa fin o propósito. ¿Cuál es el telos divino en realidad, de absolutamente todo en la vida? ¿Cuál es? No hay que especular, no hay que opinar y no hay que leer todos esos libros que están ahí atrás. 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que uno haga, sea de palabra o de hecho o otra cosa, que se haga todo, teodeo, para la gloria de Dios. Ahí está todo. ¿De qué manera ministramos? ¿Y por qué ministramos? Para la gloria de Dios. Hermano, esta es la lección, la única lección que uno debe aprender. Créame, querido hermano, me tomó mucho tiempo, porque a veces somos arrastrados por elementos religiosos de cómo hacer las cosas. Pero cuando el Señor obra en nuestras vidas y nos da sentido de dirección, nosotros finalmente, como que la luz se enciende, ¿no? Ahora capto. Todo debe de hacerse para su gloria. Buscarlo, hacer para su gloria. De manera que la himnología es para su gloria. Porque la himnología es como las criaturas redimidas le expresan alabanza, gratitud, acción de gracia, doxología, por este medio llamado la himnología. Bien, esta clase la estaremos viendo a través de tres puntos principales, y para introducir y ir al primer punto. El primer punto es llamado. El primer punto es el llamado. ¿El llamado a qué? A la himnología. Porque para que usted lo vea, vamos a ubicarnos en Segunda de Crónicas,
capítulo 29 en Segunda de Crónica, el llamado. En todas las iglesias, nosotros tenemos a un grupo de músicos y cantores o cantoras. Eso es un ministerio ordenado por Dios. Así lo dice, un ministerio. Los que ministran tocando sus instrumentos musicales, los que ministran cantando sus alabanzas a Dios, etc. Es un ministerio. No es un apéndice, si así, algo que se añade a un culto para el Señor, sino que es un elemento vital de suma importancia. Y bienaventurados los pastores que entienden esto, bienaventurados los creyentes que lo entienden, y bienaventurados los músicos y cantores que disciernen que ellos tienen una parte muy, pero muy importante en el desarrollo cuando nos reunimos como congregación. Aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 29, estamos en los tiempos del rey Ezequías, quien fue el rey que restableció el culto en el templo. Después que ellos llegaron del cautiverio de Babilonia, entonces se reiniciaron el culto. Habían limpiado todo, lo habían todo preparado. El altar estaba todo estaba preparado. Entonces comienza de nuevo el pueblo a atribuir alabanza, a rendir culto, a hacer sacrificios, es decir, a preparar todo según lo que ya Dios había estipulado en el Pentateuco. Establecimiento del culto, todo lo que tiene que ver con el mobiliario, sea en los tiempos de Moisés era el tabernáculo, entonces los tiempos de David y Salomón, llegó el momento que se hacían esto en el templo. Entonces aquí, en Primera de Crónica 29, dice el versículo 3, dice lo siguiente: en el primer año de su reinado, es decir, del reinado del rey Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Las abrió, ¿por qué? Porque estaban cerradas, y las reparó. Primero, se abre y se prepara las puertas. Dicho de paso que lo primero es el corazón. Mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré a ti, trovaré a ti salmos a tu nombre. Lo primero es el corazón. Lo primero es dedicar nuestro corazón a Dios. Abrir las puertas del corazón. Que el Señor repare nuestro corazón herido, nuestro corazón que se va en pos de cosas vanas. Lo primero es el corazón. Y dice en el versículo 10, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Esto es, el rey Ezequías, cómo Dios obró en el corazón del rey Ezequías con el fin de restablecer el culto a Dios. Cuando se habla de la restauración de la iglesia, una de las cosas que Dios restablece de nuevo es su culto. Es decir, estamos a veces, siendo creyentes, dándole a Dios un culto que no va según su alineamiento, que no va según su palabra, según su propósito. Entonces, cuando Dios comienza a restaurar a una iglesia, por ahí comienza restaurando lo que tiene que ver con la adoración, con su culto, con su alabanza. Y de ahí Él también restablece lo que se dice del púlpito, la palabra. Esas dos cosas
vienen a la par y son parte de toda restauración. Digo esto entre paréntesis, ¿no? Ahora bien, el primer punto es el llamado. Versículo 11 lo dice. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido. ¿Lo ve? Jehová os ha escogido. ¿A quién Dios había escogido? Aquellos levitas, linaje de Aarón, que fueron llamados a ministrar a Dios alabanza, con instrumentos musicales y con voces. Es decir, le dice, Dios os ha escogido. En ese propósito, en el propósito de la himnología, el arte que Dios le da a los músicos y cantores y a su pueblo, Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado al ministerio de cantarle, de adorarle, de bendecir su nombre. Dios os ha llamado. Así dice. Entonces dice, bueno, voy ahora aquí, Dios os ha llamado y te dice los propósitos. Primero, Dios ha escogido, te escoge. ¿Para qué te escoge? ¿Para qué nos escoge? Ya en el Antiguo Testamento lo dice en Éxodo 19, del 4 en adelante. Vosotros sois un pueblo sacerdotal, un linaje escogido. Se reitera eso en 1 de Pedro 2, 9. Vosotros sois linaje escogido para que anunciéis las virtudes o las excelencias. ¿Ves? Cuando nosotros cantamos, adoramos, tocamos instrumentos, que estéis delante de Él. Ok, ¿está delante de Él qué es? ¿Está con los brazos cruzados? No. Para que le sirváis. Para que le sirváis. Qué privilegio, hermano, qué honor. Estar delante de Dios para servirle y que seáis sus ministros y queméis incienso. Ahí está el llamado. Perdón, para eso no escogió. Ahora bien, segundo punto principal, el servicio. Viene la parte del servicio a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 29, vamos a ese capítulo completo hoy, versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Lo primero, la casa tiene que estar limpia para que se lleve a cabo el culto de adorar, de bendecir, de exaltar a Dios. La casa tiene que limpiarse. Dios limpia su casa. Parte de la restauración del culto a Dios en estos días es Dios está limpiando su casa. Su casa. Aquí en la Biblia era una casa, literalmente, un templo, con altar, con piedra, columna, etc. En el caso nuestro, Dios está limpiando la casa. Esta casa es casa de oración para todas las generaciones. Dios limpia su casa, nuestras vidas, nuestro corazón, nuestras emociones. Nos da pureza de labios, nos insta a hacer las cosas correctamente. Como Dios le dijo a Moisés 3 veces, hazlo conforme al diseño. Se limpia la casa y el pueblo de Dios retorna a los diseños de Dios. Los diseños de Dios no deben alterarse. El problema de la iglesia hoy día es que se ha apartado del diseño de Dios. Y aquí en el versículo 17 dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. A los 8 días de mismo vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del primero
terminaron a santificar, a apartar, porque había sido contaminada. Estaba llena de basura, las puertas estaban todas, necesitaban reparar. En un momento dado uno lee, sacar la inmundicia. Todo aquello que era inmundo tenía que estar completamente limpio y puro porque se estaba dedicando a Dios. Aquí en el versículo 21 dice, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para expiación por el reino. Todo esto fue ofrecido para que tú tengas misericordia y acepte para expiación por para expiación por el reino, por el santuario y por Judá, por el reino completo, por el santuario segundo y por Judá, el pueblo, el reino del sur, Judá, donde moraba, siempre ha morado el templo de Dios. Eso se hicieron en esos días. Dice el versículo 22, mataron por los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre, y la esparcieron sobre el altar, y mataron luego los carneros, y esparcieron la sangre sobre el altar, asimismo los corderos, y esparcieron la sangre sobre el altar. 3 actos consecutivos de estos 7, 7, 7, número divino, indicando el reino completamente santificado. 7 veces la sangre fue echada, implicando que con esa sangre cubría todo el reino, el pueblo completo. Luego, el reino, dice aquí, el santuario, 7 veces esparcido, y por Judá. Es decir, que todo el reino estaba siendo santificado. El reino del norte, de donde las 10 tribus fueron esparcidas, era parte del pueblo, y el reino del sur, donde se estaba llevando a cabo estos actos. El pueblo completamente apartado, santificado para el Señor. Okay. Ahora, en el versículo 23 dice, después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron. Sus manos implicaban como transferir la culpa del pueblo, ahora es transferida a ellos. ¿Usted está entendiendo? La culpa del reino, al ponerle la mano, se traspasaba esa culpabilidad, y al matar ese sacrificio y derramar su sangre y esparcirla, implicaba que Dios, el Señor, misericordioso, tendría misericordia del pueblo. Esto tiene que recordarnos el Cordero de Dios, donde la ira de Dios fue sobre su cuerpo, donde Él fue levantado en el altar del madero, donde Él derramó su sangre para redimir a su pueblo, a nosotros, y a los millones de creyentes que han sido redimidos y serán redimidos a través de todos los tiempos. Versículo, dice aquí, para reconciliar a todo Israel, ¿lo ve? Porque por todo Israel mandó al rey a hacer el holocausto y la expiación. Es decir, que el rey, aunque estaba en el reino del sur, que nada más habían 2 tribus, posteriormente, incluyó a todos los que habitaban en el reino del norte. Es decir, una salvación para toda la nación, una salvación para todo el pueblo. Era muy inclusivo. Versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, ¿ve? Aquí viene la himnología, salterio y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Es decir, ¿cuál fue el mandamiento? Que pusiesen, después que los sacrificios fueron presentados, que el pueblo fue santificado, el reino fue santificado, el santuario fue santificado. Ahora viene la parte de la himnología,
del canto al Señor. Mire lo importante que es para Dios este aspecto del culto, de los cánticos, de la música. A veces, usted me perdona, pastor, a veces nosotros, los pastores, yo no me meto en eso, el fulano de tal. Usted está errado, usted es responsable de todo lo que pase ahí. No diga, yo le delegué a fulano de tal. Porque a veces puede ofrecer, si ese músico, si ese cantor no está saturado de la palabra, puede meter en el repertorio musical fuego extraño. Tenga cuidado con eso, mi hermano. Yo he oído pastores, hermano Juan, yo no me meto en eso. Tenemos músicos profesionales. Sí. Hubo un músico muy profesional llamado Satanás, que logró arrasar tres partes del ejército celestial. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Personalmente, para mí, esto es algo mío. Yo no se lo impongo a nadie. Yo estoy más preocupado por lo que se canta. Todo es importante, que lo que se predica. Porque el culto a Dios es la antesala a la siembra de la palabra. ¿Cuándo lo vamos a entender? Antes de que se caiga la semilla de la palabra en el corazón de la iglesia. El corazón se prepara, el pueblo adorando, cantando, alabando, humillándonos delante de Dios, levantando nuestras manos, como sea que se haga el culto. Muy importante, querida familia. Okay, ahora bien, aquí entonces, versículo 20, y los levitas estaban con los instrumentos de David. Los levitas, es decir, que ellos no fueron, inventaron instrumentos, no. Esos instrumentos de David, primeramente él inventaba instrumentos. Segundo, esos instrumentos habían sido apartados para uso sagrado. Todo lo que se usa en una congregación es apartado para Dios. Nosotros no podemos, por ejemplo, que venga alguien y diga, hermano, présteme la guitarra que va a haber una fiestecita. Eso sería fuego extraño, porque ese instrumento, aunque es algo inanimado, algo que no es un ser, es simplemente algo de eso ha sido apartado para Dios y no se puede usar. Yo le digo esto, hermano, porque las cosas que se ven a veces, que se hacen por ignorancia o a sabiendas, y tenemos nosotros que someternos a lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Ok, ahora, aquí en el versículo 27, dice, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Etnología. Mira, simultáneamente, los sacrificios y el cántico de Jehová. ¿Usted ha escuchado eso? No era el cántico de los levitas, el cántico de Jehová. Comenzó hay tal cosa, querida familia, hay tal cosa en una reunión como el cántico de Jehová. El cántico de Jehová. ¿No lo habéis leído? Hebreos 2:12. En medio de la congregación, singular, te alabaré. ¿Quién es que alaba? ¿Quién alaba primero al Padre? ¿Quién es que sabe en realidad ofrecer culto al Eterno? Su amado Hijo, que habita dentro de nosotros. Y si Él habita dentro de nosotros, está el cántico al Señor. Y nosotros, por eso que dice Romano, para que a una voz invoquemos el nombre del Señor. Cosa tan hermosa, cosa interesante, que tenemos mucho que aprender y desaprender. Ok. Ahora, aquí en el versículo 28 dice, mire el orden, ahí está el rey, están los sacerdotes, está el cántico de Jehová, están ahora, la multitud adoraba, los cantores cantaban,
los trompeteros tocaban las trompetas, todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Es decir, ¿cuál es el propósito de la himnología? Que se consuma el holocausto a Dios, que se dé un culto que le agrade a Él, un culto conforme a su diseño. Es decir, que en cada culto hay un propósito definido. Y ese holocausto, esa alabanza, esos sacrificios espirituales que son ofrecidos por medio de Jesucristo, tienen que consumirse, tienen que ser presentados de una manera que a Dios le agrada. Si en esto la gente a veces dice, ay, pero, claro, cuando no hay discernimiento espiritual no lo hay. Ay, pero tanta exigencia, que el animalito tenía que ser así, que tenía que cortarle la piernita, que tenía que lavarlo. Créanme, en lo que es llamado ahora, entre algunos, yo no uso ese término, pero dejen usarlo, dispensación de la gracia. Siempre estamos en la gracia. Siempre ha habido gracia. Todo es por gracia. La gracia no vino en el Nuevo Testamento. La gracia fue confirmada, manifestada de una manera más impactante con la muerte de Cristo, pero siempre por gracia. Halló gracia Noé, todo fue por gracia. Absolutamente todo por gracia, no solamente en el Nuevo Testamento. Algunas llaman iglesia de la gracia. Ajá, en el Antiguo Testamento no había gracia. Ahí comenzó todo. Y creo que uno tiene que examinarse, ¿ok? Ahora, en el versículo, déjeme ahora retroceder y enumerarle paso por paso lo que ha acontecido. El tema de esta última clase es himnología y su propósito. ¿Okay? El propósito, que Dios sea glorificado y agradado, es el propósito, lo máximo. Dios, comenzamos con el primer punto de llamado. Dios nos ha escogido. Ha escogido a aquellos que ministran la alabanza, los músicos, los cantores. Y nosotros hemos sido escogidos de entre todas las demás naciones para ser ese reino sacerdotal. No ofrecemos ahora animalitos. No ofrecemos cosas materiales. Ofrecemos sacrificios espirituales, frutos de labios que santifiquen, que pronuncien su nombre. Eso tiene que estar tan puro como estuvo puro los animales y los demás. Segundo, el servicio. El servicio que Dios nos ha llamado, que hemos sido santificados para ese culto, que la casa de Dios ya está santificada, nosotros, la casa de Dios, que había que preparar todo antes de ofrecerle a Dios, lo cual significa que los levitas tenían que prepararse, los sacerdotes tenían que prepararse, lo que significa que los cantores hoy día tienen que prepararse, no pueden improvisar. Déjame ver cómo me sale esto, no, por eso deben ensayar. Dios bendiga el ministerio de nuestra congregación. Ellos se reunieron ayer mismo, estaban ensayando, y vuelven el domingo y ensayan, y practican los himnos, las notas. Entonces nosotros nos unimos a ellos y cantamos y glorificamos a Dios. Entonces, dice, hay esta cosa como la hora del holocausto, la hora del holocausto. Había una hora específica cuando se ponían los holocaustos. Hay una hora específica cuando nosotros ofrecemos a Dios el holocausto de nuestra devoción. En el altar es el corazón. ¿Ok? Entonces ahí participaron, el rey Ezequías era el líder, los músicos, los cantores y la congregación. Y mire cuáles fueron las consecuencias. Dice el versículo 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf vidente. Oiga esto es muy importante, oído. Que alaben a Jehová con las palabras de David y de Asaf. ¿Y dónde están esas palabras? Los salmos, queridos hermanos, los salmos.
Ahora, déjeme corregir algo, con su permiso, que sería dos extremos. Hermano, en esta iglesia solamente cantamos los salmos. Aquí no queremos más nada. Eso es un extremo. Aquí solamente cantamos los himnos del himnario de gloria. Eso es otro extremo. ¿Cuál sería el balance? Usar la mayoría de los himnos, de los cánticos, que vengan directamente de la Biblia. La mayoría. Y el otro porcentaje de canciones, himnos, que tengan sabor bíblico, que sean bíblicos en la palabra que ese cántico contiene. Los himnos tradicionales, por ejemplo, en la cruz, do primero vi la luz, es un cántico que es una realidad. Y hay docenas y docenas más composiciones que hermanos y hermanas han escrito, que va al acorde con la Biblia. Ahora, esas canciones vanas que hablan de mi necesidad, que hablan mucho del yo, no deben aceptarse. O sea, que hay canciones en el repertorio musical de la congregación que hablan mucho de la criatura. Y el culto es para darle culto a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque el primer cántico en la Biblia dice así: entonces los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová. El primer cántico que menciona en la Biblia fue dado a Dios. No podemos usar hermano, y que mi prueba, y comienzan a hablar de uno y uno, y se convierte en un sentimentalismo. Téngale pena al hermano, ¿qué está pasando? No, eso no es así. Hay alabanza. Por ejemplo, cuán grande es ser. Dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, mi corazón te entona esta canción. Cuán grande es ser. Habla mi corazón, pero cuán grande es ser. ¿Qué es lo que dice el corazón? Que cuán grande es ser. Ese corazón no está hablando de sí mismo, está hablando del Señor. ¿Usted me está entendiendo, hermano? No es muy complicado, pero a veces lo sencillo se nos pasa por alto y necesitamos, todos necesitamos ser corregidos. Entonces, ya llegando a la recta final, aquí, en el versículo 35. Así pues hubo abundancia de holocausto, con grosura de la ofrenda de paz, libaciones para cada holocausto. Quedó reestablecido el servicio de la casa de Jehová. Quedó restablecido. Significa de nuevo el culto a la casa de Jehová. Ahora, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Es decir, que todo se hizo rápidamente, pero se hizo decentemente y con orden, como dice Pablo. Él se alegró que la bendición de Dios estaba en lo que estaban haciendo. Y cuando nuestro corazón se inclina a en pos de lo que el Señor quiere, nuestro corazón ciertamente se alegra. Entonces, para conclusión, vamos a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Aquí en 2 de Pedro capítulo 2, nosotros encontramos lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice: acercaos a Él, acercaos, somos llamados, somos invitados a acercarnos. Lo dice: acercaos pues al trono. Y tiene un calificativo muy importante, de la gracia, porque todo es por gracia, ¿verdad? Por gracia, todo es por gracia. Al trono de la gracia, para que ofrezcamos sacrificio. Aquí en 1 de Pedro: acercaos a Él, piedra viva, fundamento. Y aquí pongo en un fundamento, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres hasta el día de hoy. Más, a diferencia de ello, más para Dios. Oiga esto, no es para nosotros hasta que no seamos redimidos.
O sea, la mayoría de los hombres desechan a Cristo, ¿no es cierto? Desechan. Una religión con sangre es inconcebible. Hermano, déjeme decirle eso. Una religión sin sangre no vale absolutamente nada. Una religión que no hable de Cristo, de su sacrificio, de su expiación, de su sangre derramada en el Gólgota por vil pecadores como nosotros, esa religión no sirve. Hay que salir corriendo de un lugar donde no se hable de esto, donde no se hable de su sacrificio. El único sacrificio, suficiente sacrificio, perfecto sacrificio, el derramamiento de la sangre del Señor. Hacia la gloria. Vosotros también, es decir, Él es precioso, Él es escogido, vosotros también, que también delante del Padre hemos sido escogidos, nosotros también, dice aquí, que somos piedra con P minúscula, Él es piedra con P mayúscula, nosotros también, que somos parte de ese templo multimiembro, usando la metáfora del templo, o miembro, usando la metáfora del cuerpo, vosotros también, ser edificados. Ese es un verbo que significa continuamente. Continuamente seamos edificados. ¿De qué manera? Cuando nos congregamos. ¿De qué manera? Cuando interactuamos en cosas espirituales mutuamente. Cuando escuchamos estudios bíblicos. Cuando tenemos conferencias. Cuando tenemos todo lo que hacemos, sea ser edificado. Ser edificado. Eso es algo continuo. Ser edificado como casa espiritual. Claro. Todo es espiritual aquí, hermano. El nacimiento espiritual, la casa espiritual, la leche espiritual, todo espiritual. Dice aquí, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Si en una casa se lleva a cabo algo. Me explico. Si la casa en el Antiguo Testamento, ¿qué era? El santuario con sus 60 columnas y sus 7 piezas, el tabernáculo del Señor, en la página del Antiguo Testamento. El templo de Salomón, el templo de Herodes, esos eran templos materiales. Ahí se llevaba a cabo un culto. Habían sacerdotes, habían levitas, habían ofrendas. Ahora, todo eso, figura y sombra. No hay sombra sin luz. No hay sombra sin luz. Tiene que haber luz para que haya eso. Entonces, todo eso que estaba viéndose en el Antiguo Testamento, en esa pantalla, eran reflejo del Padre de las Luces, anunciando de antemano lo que posteriormente sería la sustancia. Tipo, símbolo. Luego viene la realidad, la sustancia. Cristo es la sustancia de absolutamente todo. Entonces, dice aquí, ahora dice el propósito de esa piedra viva, de ese real sacerdocio, de todo eso, para ofrecer sacrificios espirituales. Tiene que ser todo espiritual. Para ofrecer sacrificios espirituales, oiga bien, aquí está el filtro, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Y Cristo en última instancia es quien ofrece al Padre nuestro sacrificio. Por ejemplo, Aarón y los que administraban el templo, ellos inspeccionaban hasta que llegó un momento que hubo una corrupción y el sacerdote estaba corrupto y por dinero y que vendían animales, ofrecían a Dios animales que no eran puros. Y por eso el Señor tomó el látigo y tumbó las mesas y dice, ustedes han hecho esto cueva de ladrones y esto es la casa de oración para todas las generaciones. ¿Se ve? Eso significa
que uno tiene que tener mucho cuidado que a Dios no se le ofrezca ese tipo de sacrificios. Entonces, finalmente, aquí en el libro de los Hechos, se anuncia lo que va a acontecer. Dice aquí, una vez Pedro está anunciando el arrepentimiento. ¿Qué haremos? Dijeron ellos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, varones galileos? ¿Qué haremos? ¿Estamos compungidos? Sí, el Mesías murió, nosotros hemos matado. ¿Qué haremos? Lo llama arrepentimiento. Bien, están arrepentidos. Próximo paso. Y le dice que viene el Espíritu Santo juntamente con el perdón. Dios le da el Espíritu Santo, lo perdona y luego dice, porque para vosotros es la promesa ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Para cuanto Dios llamare. Una vez uno se arrepiente, tiene el Espíritu de Dios, somos llamados. ¿Ve? Todo aquel que Dios llama, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces usted como hermano, como hermana, como hijo, como hija, también somos llamados. Oremos y démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre, sumamente agradecido que nos ha concedido esta oportunidad de ofrecer este estudio, Señor, de himnología. Padre amado, tu palabra es tu palabra, no es la mía. Tu palabra no tiene derechos reservados, es tu palabra. Cuando tú quieres, tú la haces germinar en algún corazón. Tú eres el que produce el hacer como el querer. Padre, ayúdanos, Padre, en esta parte. Todos esos estudios, Padre, que llegue a la persona que usted quiere que llegue. Así será tu palabra, no retornará vacía, tú dices. Hará aquello específicamente lo que usted quiere, Padre. Oh Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querida familia, para mí ha sido pero muy gozo poder compartir todas estas enseñanzas. Si alguno no las tiene, puede contactar a la hermana Maritza Escalera, que es la secretaria de la iglesia y también la colaboradora de este ministerio de enseñanza, es ella. Ella le puede enviar estas lecciones que ya han sido transmitidas a través de todos estos meses. Así es que les deseo que pase un lindo día. Pronto, muy pronto, en esta misma semana, creo que vamos a tener oportunidad de compartir un par de lecciones, definitivamente, sobre el gobierno de la iglesia local. Así que no se lo pierda. Le pido un favor, que le dé like a este contenido y también que lo comparta en sus páginas, envíelo a los músicos, a los cantores, a todas las personas que usted quiera. Que Dios le bendiga rica y abundantemente y hasta muy pronto.